Buenas tardes a todos y a todas de nuevo para el reprise por el camarógrafo. Les agradecemos mucho en nombre del Instituto Nacional de las Mujeres su permanencia, su presencia, su participación y particularmente a todos y todas las panelistas que han estado aquí. A mí me toca moderar esta mesa que tiene que ver con el tema de agenda pendiente rumbo a la paridad democrática. Yo agradezco la participación de las compañeras en la mesa, particularmente quiero agradecer a Magda Adriana Favela Herrera, con su experiencia desde la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué destaco a Adriana, es magistrada, una disculpa, magistrada Adriana Favela Herrera? ¿Por qué destaco la presencia? ¿Sí está correcto? ¿Por qué destaco? Porque todas las demás compañeras que participan aquí, pues son nuestras aliadas y son las causantes de que estemos aquí. Todas pertenecen al Consejo Ciudadano para la Promoción Política y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, que también para mí es un honor poder moderar este panel. Y en este sentido, y para efectos de ir cumpliendo con los tiempos en la manera que nosotros podamos, aquí la participación va a ser de 10 minutos de cada una y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas que yo, con el ejemplo de Mercedes Barquet en la mesa anterior, pues trataré también de simplificar el tiempo y poder cumplir en este sentido. Yo nada más quisiera decirle, y esto por el tema, que en la pasada reunión que tuvo el Instituto Nacional de las Mujeres con los institutos estatales del país, que fue en Villahermosa el 28 de julio, hubo una declaración de compromiso de los institutos estatales que se lee de esta manera: el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias de las mujeres en las entidades federativas, durante nuestra cuarta reunión nacional y tras analizar el estado que guarda la situación política, económica y social de las mujeres en nuestro país, acordamos presentar a las y los integrantes de la 56ª primera legislatura próxima a instalarse las siguientes demandas. Ojo, diputadas electas. 1. Paridad constitucional en 3 poderes de la Unión y en los 3 órdenes de gobierno. Punto número 2. Continuidad en la asignación de recursos federales para alcanzar un presupuesto federalizado para el ejercicio de las políticas de igualdad. Por una democracia paritaria y un desarrollo equilibrado. Lo firmaron Nuevo León, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Zacatecas, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de Morelos, Jalisco, Distrito Federal, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Colima, Baja California, Chiapas y Puebla. Espero que no se me haya ido algún nombre. Esta es una de las tareas que a través de los institutos estatales se empezará a promover en este trabajo coordinado que hemos llevado a cabo. Y bueno, en este sentido y en el orden que aparecen en el programa que también ustedes tienen, yo les voy a ir dando la palabra a cada una de quienes participan en este panel y comenzaría con Blanca Olivia Peña Molina leyendo su perfil. Ella es socióloga. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo el grado de maestra en estudios sociales, línea procesos políticos y la presea al mérito universitario. Fue profesora investigadora en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur hasta 2007. En el marco del 50 aniversario del voto femenino en México, se le distinguió con el reconocimiento Josefa Ortiz de Domínguez, otorgado por el Instituto Nacional de las Mujeres. También fue acreedora de la medalla Dionisia Villarino
por su destacada defensa de los derechos políticos de las mujeres por el Congreso del Estado de Baja California Sur. Pertenece a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano. Es integrante de la Junta de Gobierno, del Consejo Consultivo y además, como decía antes, consejera del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, así como consejera electoral del Consejo Local del IFE en Baja California Sur. Actualmente es consultora en género. Blanca Olivia, que le decimos por cariño Pola, bienvenida, te doy la palabra. Buenas tardes. Pues sin mayor preámbulo, quisiera dar paso a algo que no voy a leer muy puntualmente por razones de tiempo, pero sí de cara a lo que pudieran ser nuestras líneas de reflexión, debate o intercambio de propuestas para una futura reforma que nos conduzca de lleno y sin mayores atajos a la paridad. Voy a leer algunas cosas y a rescatar algo que desde mi particular punto de vista de la monitoreo que se hace al seguimiento de la aplicación de la cuota después de la reforma, me parece importante comentar, ¿no? Yo creo que actualmente ya las cuotas han sido monitoreadas en el ámbito de América Latina y México no es la excepción. Y las cuotas sabemos que aseguran la presencia de mujeres en listas partidarias, pero no necesariamente su elección, ya que esta depende, además del voto popular, de un conjunto de otros condicionamientos, como son ciertos rasgos de la cultura política, las características particulares del sistema electoral y los contenidos de las normas o leyes de cuotas propiamente dichos, ¿no? Resultados del monitoreo que vimos ampliamente en la mañana, en el panel primero de la mañana, sabemos que fue puesta a prueba la reforma a la cuota que se modificó del 60 al 40, pero yo revisando lo que hicimos seguimiento en el Consejo, me pregunto por qué el Consejo General del IFE consideró necesario definir criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputadas por ambos principios para los partidos y las coaliciones, qué impacto tuvieron estos criterios y en el cumplimiento cabal de la cuota. A partir de la reforma, este acuerdo del que les hablo se aprobó en una sesión celebrada el día 10 de noviembre del 2008 en el Consejo General de aquí del Instituto Federal Electoral, donde se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados por los principios de MR y RP por parte de los partidos. El citado acuerdo, desde mi particular punto de vista, constituye un documento fundamental para orientar el análisis de lo que en la práctica constituyó el registro de precandidaturas en la fase de precampaña y posteriormente el registro definitivo de candidaturas para la contienda. De los artículos reformados y de los nuevos que se incluyeron, destacan por el impacto en las condiciones de equidad en razón del género por lo menos dos preceptos. No sé si pueda adelantar la presentación, la que sigue, por favor. Está la reforma al COFIPE, el 60-40 en la cuota, está el acuerdo, está consignado, perdón, en el COFIPE, en el libro quinto, está el acuerdo del Consejo General, donde se precisa el método de selección que se entenderá como democrático. El que sigue, por favor. Ese criterio 14º precisó, serán considerados procesos de elección democrática aquellos métodos, plural, que se realicen mediante la elección de voto libre, directo o indirecto, secreto o abierto, de conformidad con las normas internas de los partidos políticos. Esto es muy importante a considerarlo. ¿Qué pasó? Hubo dos modalidades, internas cerradas, internas abiertas, las menos. Los partidos políticos aplicaron ambos métodos, prevaleciendo el de método internas cerradas. De un total de 2.028 distritos de mayoría relativa, el 70%, poco más, estuvieron sujetos a cuota y un 29% no. ¿Qué impacto tuvo esto en la cuota? Pues tuvo el siguiente impacto. La cuota se cumplió merced a la disposición de sumar de la totalidad de candidatos las candidaturas de mayoría sujetas a cuota con las plurinominales. De todas formas, vemos que
los distritos, como ya se señaló en la mañana, sujetos a cuota fueron los que proporcionaron un mayor número de candidaturas. La que sigue, por favor. El tipo de distrito importa. Esto es algo muy importante para el diseño electoral y de cara a una reforma en materia de cuota, pero también en materia de algo que constituye una demanda de, por lo menos desde aquellos espacios de las organizaciones de la sociedad civil. Desde el punto de vista de la cuota, vemos pues que los distritos sujetos a cuota fueron favorables a la cuota. El menos favorable fueron las candidaturas de mayoría libres de cuota y las más favorables fueron las listas por el principio de representación proporcional. La cuota se cumplió sobradamente en las plurinominales, no así en los distritos de mayoría, ya que, como insisto, algunos distritos de mayoría no están sujetos a la cuota. La cuota de género se cumplió en la totalidad, pero en las plurinominales ya vimos que cumplió más del 40%. En materia de obstáculos, el universo de distritos sujetos a cuota de género fue variable. Los resultados demuestran que la modalidad de elección de internas cerradas que aplicaron los partidos políticos para el registro fueron los que dieron los mayores porcentajes. La que sigue, por favor. Caso contrario, lo anterior significa que los partidos se apegaron a la norma por lo que atañe al cumplimiento de la cuota por designación directa. La que sigue, por favor. Yo trato de entrar al problema de qué nos está indicando esta situación. A la luz de los resultados queda claro que el proceso de selección interna de candidatos es clave, por lo que se requiere analizar y comprender por qué algunos partidos convocan y organizan más elecciones para seleccionar candidatos que otros, y por otro lado analizar qué tipo de distritos son más proclives a observar elecciones y cuáles a designación de los líderes partidistas. La que sigue. Me centraría en la idea de un diseño para lograr igualdad. Actualmente existe suficiente evidencia empírica y estudios que nos hablan de cuáles son las mejores fórmulas para la representación descriptiva. Y estos estudios se han centrado en el diseño y legislación del sistema de cuota y también del sistema electoral, como ya lo hemos mencionado durante todo el día, pero escasos estudios existen aún sobre lo que ahora el COFIPE ha regulado como procesos de precampaña. Y una de las cosas que atestiguamos es que prácticamente, o con honrosas excepciones, no existió competencia interna. Estos hallazgos son útiles en los procesos de reforma y diseño para garantizar un impacto mayor en materia de equidad política. Sin embargo, se ha descuidado un análisis del impacto potencial de las reglas y métodos de la selección de candidaturas al interior de los partidos políticos, porque a pesar de que el acuerdo establece una definición para lo que se va a entender como método de selección democrático, pues la definición nos parece demasiado amplia. Bien, lo cierto es, partiendo del principio según el cual la cuota y selección de candidatos buscan aumentar la democracia interna de los partidos, ambas estrategias lo hacen de manera diferente y potencialmente conflictiva. Las precampañas o primarias son más democráticas según el grado de poder para nominar candidatos sin la influencia de las cúpulas partidistas. La cuota, por su lado, son más democráticas porque aumentan la base de representación social al garantizar un porcentaje más justo de mujeres en la contienda. Sin embargo, promover reformas en ambos sentidos puede conducir a un callejón sin salida o un conflicto de intereses. Si bien necesarias, ambas reflejan entendimientos distintos de lo que es la igualdad política. Las cuotas facilitan la equidad de género para candidaturas y las primarias promueven la igualdad de oportunidades en la competencia interna de los militantes. Las elecciones primarias, como posible escenario de conflicto, tendrían a descentralizar el proceso de elección de candidatos, mientras que la aplicación de la cuota tendería a reforzar la tendencia centralizadora de las reglas existentes en los procesos de selección al interior de los partidos.
Lo anterior tiene que ser analizado en el contexto de la cultura política en materia de equidad que permea actualmente a los partidos políticos y a la ciudadanía en su conjunto, producido un escenario de conflicto en los términos en los que los estoy planteando. Una hipótesis podría ser que a mayor cultura política, estatuto y acciones afirmativas favorables a la equidad en razón del género al interior de los partidos, es factible regular procesos de mayor democratización interna en los partidos, en los procesos de selección de candidatos. En contrario, a mayor rechazo o más reticencia a medidas y acciones afirmativas a favor de la cuota, tendríamos que seguir impulsando, ya no digo yo la gradualidad en el movimiento de los porcentajes de la cuota, sino directamente la paridad, toda vez que el principio de discriminación pues ha demostrado tener efectos o impactos relativos en el total de candidatas electas. Si lo que se busca es la inclusión de la paridad como principio democrático en los procesos de selección de candidatos, los partidos estarían obligados a cumplirla por ambos principios, ya sea internas cerradas, aunque con ello se les siga concediendo mayor discrecionalidad a las élites partidistas. ¿Sí? La reforma política que tendríamos en la mira, por lo tanto, tendría entre sus contenidos lo siguiente: la regulación de precampaña y competencia interna de candidatos y candidatas, el método de selección interna cerrada para el registro definitivo de candidato y candidaturas de mayoría y la adopción de paridad, la alternancia de género en la integración de las listas, la integración paritaria en los órganos internos de los partidos, presupuestos asignados a la capacitación de mujeres, financiamiento de precampañas y campañas de candidaturas, reforma a los estatutos de los partidos políticos para hacer explícitas acciones afirmativas a favor de los derechos humanos de las mujeres y contra la violencia en aquellos donde no existe, y la inclusión de una agenda de mujeres o de género en las plataformas electorales. Paralelamente, se propone promover una reforma constitucional de la que ya se llamó y que fueron las que signaron las directoras de los mecanismos estatales de las mujeres para la adopción de la paridad en la integración de los tres poderes de gobierno, particularmente señalar la necesidad que en el Instituto Federal Electoral se integre el criterio de paridad en la integración del Consejo General, de los consejos locales y distritales del IFE, en los consejos electorales locales de las entidades federativas, en el COFIPE, en los códigos y leyes estatales electorales que no lo han adoptado y que son más del 50% a nivel nacional, del Tribunal también electoral del Poder Judicial, de las salas regionales ubicadas en las cabeceras y los tribunales estatales electorales, entre otros. Quisiera por último mencionar algo que ha estado presente en el debate del día de hoy, por lo que atañe a la representación, así incrementar es igual a representar. Cuando la presencia de la mujer en la política no se justifica en términos de igualdad, sino de la diferencia residenciada en el género, se consagra un rol femenino que juega unas veces a favor y otras en contra de las mujeres, pero que siempre termina aparentemente perjudicándolas. Las mujeres no están más cerca de la naturaleza o de la gente, o son aliadas naturales de otras mujeres, sino por desgracia más bien más alejadas de la política. Las políticas de acción afirmativa se justifican no por una cualidad distintiva que caracterizaría a todas las políticas, más allá de las siglas de cada partido. La diferencia tiene sentido para promover el acceso, no para orientar necesariamente la actividad política de las mujeres. La orientación y el compromiso se construyen con una dinámica propia como resultado de alianzas estratégicas entre legisladoras, y la paridad habrá cumplido su objetivo cuando la actividad política de las mujeres deje de ser algo específico y grupal. La paridad es necesaria para corregir la injusta asimetría que dificulta la presencia de las mujeres en política, pero no para que las mujeres hagan, en tanto que tales,
otra política que debería ser necesariamente más cercana y humana. En todo caso, esta debería ser exigible tanto a hombres como a mujeres. ¿Dónde reside, pues, el verdadero poder de las mujeres? Desde luego que no en aquel que complementa o corrige el poder de los hombres, sino en el que puede sustituirlo. La dominación masculina puede incluso promocionar alternativas femeninas con la seguridad que no ponen en peligro el reparto de funciones que asegura su hegemonía, lo hemos visto. A lo que más temen los hombres, creo yo, no es a las mujeres, sino a la ampliación de las bases de representación social que fortalecen la democracia, fincado en la idea de ciudadanos intercambiables en el ejercicio del poder. En concordancia con lo anterior, las mujeres en política deberíamos capacitarnos y participar de manera más decidida en los procesos de reformas de la legislación y el diseño electoral, de exigir reglas de juego explícitas en la selección de candidatos y cumplimiento a los estatutos internos en materia de cuota o paridad para ocupar cargos de elección, pues cambios en las reglas pueden transformar la estructura de oportunidades para las mujeres, particularmente en la selección de candidatos. Bajo otras condiciones, estas estrategias pueden, a lo sumo, traducirse en mero símbolo, alteración de la retórica más que en una realidad. Por último, la democracia paritaria, a mi forma particular de verlo, es más que una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios, políticos, constituye un reclamo de vertebración social en un cuadro de responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito de lo privado doméstico. Muchas gracias. Gracias a la maestra Blanca Olivia Peña Molina. Le doy la palabra a la licenciada Alejandra Latapí Renner. Ella va a exponer punteo de propuestas de modificación al COFIPE. Alejandra Latapí Renner, licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, fue colaboradora en el área de prensa internacional de la Presidencia de la República, en la Secretaría de Planeación del Distrito Federal y en 1995 en la Secretaría del Trabajo. Es consultora en comunicación política y manejo de asuntos públicos, laboró en diseño y dirección de cabildeo y asuntos públicos en Borson Marsteller, México, y participó como enlace político del Consejo Coordinador Empresarial con el Congreso de la Unión. Fue consejera electoral del Instituto Federal Electoral de 2003 a 2006 y además es consejera ciudadana para la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Le doy la palabra a Alejandra. Gracias, Celita, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, que algunos sí nos acompañan. Quiero primero que nada agradecer a los anfitriones del Instituto Federal Electoral por permitirnos estar en estas instalaciones, y quiero agradecer a Linmujeres no solamente por haberme invitado a participar en este Consejo Ciudadano, sino por todo el apoyo que han venido teniendo a las iniciativas y a los proyectos que han surgido de este Consejo, como es la realización de este coloquio. Quisiera revisar rápidamente algunas cifras que nos arrojan las cifras preliminares todavía de la última elección, para ver en qué lugar quedamos, si este 10% de aumento a las cuotas que dio la reforma de 2007 tuvo una consecuencia proporcional o similar a los resultados que se obtuvieron en la última elección, y luego pasar solamente, como ya decía Celita, a puntear algunos de los temas pendientes de la agenda. Si podemos pasar a las siguientes. Bueno, en este cuadro estamos viendo por partido, por mayoría relativa, y sí quisiera hacer varias advertencias. Recordar que son cifras preliminares porque no es hasta el 23 de agosto, entiendo, o por ahí, que el Tribunal 27 Electoral del Poder Judicial de la Federación ya define los asuntos que están en este momento litigándose, y que son las cifras que yo saqué del PREP, y después del PREP hubo quizás algunos otros ajustes y movimientos. Estamos viendo que de mayoría relativa por partido está el caso de
unos equilibrios o unos desequilibrios en algunos de estos partidos, donde sí verdaderamente se están alcanzando niveles mayores de participación es en la segunda columna, donde dice RP, que significa representación proporcional, en donde las mujeres están más cercanas de las cantidades de los hombres, y después estamos viendo el total de hombres en la primera columna y el total de mujeres. Entonces, el PAN tiene 94 o tendrá 94 legisladores, 49 legisladoras, el PRI 188 legisladores, 50 legisladoras, el PRD 51, 20. En el caso del Verde no están aquí porque se contaron, sobre todo en el caso de la coalición, me faltó ese número, y vemos que en los partidos no tan grandes se cumple mucho más fácil con el tema de la cuota, se llega casi a la paridad, pero porque son pocos los lugares que se obtienen también por esta vía. Quiero también decir, hacer otra aclaración, es importante no leer solo los números absolutos o solo los números, los porcentajes, sino es importante a la hora de hacer estos análisis, pues realmente entender qué significan estas cantidades en ambas lecturas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí pido una disculpa, pero no hubo manera de que se me ajustaran las rayitas de la tabla. Entonces, mientras es muy similar el absoluto de diputadas que van a tener entre el PAN y el PRI, vemos que a la hora de los relativos, pues no es lo mismo las 49 panistas, que significan 34%, que las 50 priistas, que significan dentro de su bancada 21%. Y aquí es donde ya podemos ver lo que da el avance derivado de la reforma electoral y no comparar lo que no es comparable. Y está ahí la cifra del 2006. No podemos comparar elecciones intermedias con elecciones presidenciales. Entonces, del 22.6 se sube aproximadamente, hasta que tengamos los datos definitivos, a un 28.4%, lo que significa que un aumento en la ley del 10% no llega a traducirse en la realidad en ese 10%, sino casi alcanza un 6%. Entonces, esto nos va dando una idea que quizás el tema de las cuotas, si bien es necesario, no es suficiente. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y por qué decimos que no es suficiente? Es importante, ha abierto espacios, pero según los datos de mayo de la CEPAL, de mayo de este año, México ocupa el 14º lugar de 36 en el Poder Legislativo Nacional, el 20º de 28 en el Ejecutivo y el 20º de 35 en los máximos tribunales. No hay el dato desagregado en todo el Poder Judicial, pero creo que tampoco es muy halagüeño, ni podemos sentirnos orgullosas de de esas cantidades. De ahí que pasemos rápidamente a ver y sobre todo a compartir con ustedes algunas de las inquietudes que hemos estado también trabajando en el Consejo, pero que yo creo que compartimos todas las mujeres que con visión de género estamos queriendo ampliar las puertas de acceso a las decisiones públicas. Este tema de la paridad 3-3 en la Constitución Política, pero la propuesta es verlo como uno de los derechos humanos de nueva generación, no desde la lógica de la acción de la cuota, sino en esta nueva visión de este nuevo siglo, y entonces tendría que estar contemplado desde los primeros artículos de la Constitución, donde se establecen las garantías individuales en esta visión genérica, pero también la tarea de aquellas que se sumen a estas propuestas será estar pendientes de que esas reformas constitucionales también incluyan en la integración de cada uno de los poderes. ¿Y a qué nos referimos? Ya se ha mencionado desde la reunión de Tabasco con este tema de la paridad 3-3, los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los tres niveles de gobierno, la Federación, los estados, los municipios, y no podemos hacer a un lado a los órganos autónomos. Y bueno, resalto el caso
como ya, y me sumo a estos temas de sobre todo los órganos electorales, en donde si bien por acciones afirmativas sí hubo un momento en que en la integración de los consejos estatales hubo la disposición desde el Consejo General de que fuera por paridad, y que en muchos de los estados esos mismos consejeros lo repercutieron en términos de la integración de los distritales, de los consejos distritales, pues no es ejemplar la visión de género ni la participación en esta institución, donde en la Junta Ejecutiva pues no hay ni siquiera cumplimiento de la cuota que establece la Constitución, y que es la instancia encargada de supervisar que sean los partidos políticos los que cumplan con la cuota. Entonces yo creo que si lo vamos viendo de institución en institución, pues los datos acaban sonrojándonos o dándonos vergüenza. Si pasamos a la siguiente, en este tema ya del COFIPE, yo sí quisiera alertar y resaltar, porque en esta campaña ciudadana que hubo por la nulidad, por anular el voto, uno de los argumentos era la desaparición de las plurinominales, y yo sí les quiero recordar, y los datos, y yo creo que lo hemos estado viendo todo el día, que si no es por la vía de las plurinominales, verdaderamente por la de la mayoría relativa, los partidos por sí solos o las dirigencias de los partidos no la van a abrir. Entonces, las plurinominales son importantes porque evitan la sobrerepresentación de alguna fuerza política o de algunas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, son importantes porque es donde aquellos técnicos, técnicas especializadas en diferentes materias que no tienen y no gozan de un liderazgo popular, no ganarían una elección, pueden llegar ahí, pero porque al día de hoy son la única vía que verdaderamente garantiza el cumplimiento de un 60-40, que es insuficiente, pero entonces sí haría un llamado estridente a defender la permanencia de las plurinominales. Otro de los que ya está en el COFIPE, pero bueno, entra ahí, el tema de que en el COFIPE se establezca que propietarios y suplentes sean del mismo género. Sobran los ejemplos también vergonzosos de algunas candidatas electas que en el momento en que llegan a tomar posesión de su cargo renuncian para que entre su suplente, que es un varón. Pero esto no solamente pasa es distinto cuando los partidos cumplen a la hora de registrar a sus candidatas y candidatos a cuando llegan a la elección, porque muchas veces hay, por diversos motivos, sustituciones, y el COFIPE no necesariamente tiene el candado o el seguro de que esas sustituciones tengan que darse en el tema de género, y no sé si Adriana va a tocar ese tema de lo que pasa ya después en los tribunales, pero resulta que la cuota que se cumple en el momento del registro ante el IFE no llega a la elección y después no llega a la instalación de la Cámara. Entonces, ahí hay diferentes momentos donde se va perdiendo. Y aquí puede ser otras propuestas, ya sea por la vía de los estatutos de los propios partidos o incluso cuando ya se habla de una ley de partidos, que la cuota o la paridad no solamente estén integradas en las listas de candidatas y de candidatos, sino en las dirigencias, que lo que ya les ha pasado a muchas compañeras que logran la paridad en sus estatutos, y cuando haya alguna alianza o coalición, pues todo ese capítulo se pierde, que haya algún tipo de garantías para que los apoyos económicos o materiales para las campañas sean equitativos e igualitarios, y que las sustituciones. Y el otro tema que ya también mencionaba Pola es que mientras cada partido pueda tener diferentes mecanismos para desarrollar sus primarias, pues tampoco se pueden estar asegurando ni la cuota ni la paridad. En el momento en que por la vía de la ley todas las elecciones primarias estén uniformadas, entonces sí ya es posible estar con una vigilancia mucho más puntual y se logran asegurar los espacios para las mujeres. Creo que ya… ¿y qué falta? Bueno, sí hay que revisar tanto en la federal como en las locales, en la legislación de derecho y cultura indígenas, que puedan ser empatados los derechos humanos, como es el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, con aquellas que tienen sus usos y costumbres. Y aquí pongo lo de voto unipersonal, que es el universal, libre y secreto, porque generalmente cuando tenemos casilla zapato, no es que haya habido una irregularidad, sino está
aprobado o protegido por esta legislación, que hay comunidades en donde se toman las decisiones sobre el sentido del voto en asambleas previas y entonces ya va toda la comunidad a tomar ese sentido del voto. Y hay comunidades en las que en esas asambleas no pueden participar las mujeres. Entonces, también creo que será una tarea delicada esta para las próximas legisladoras, y estamos en la mejor disposición desde el Consejo, desde el INMujeres y desde diferentes espacios para que si tienen alguna consulta o podemos apoyar su trabajo legislativo, pues estar al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Doy la voz a la magistrada Adriana Favela Herrera, licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente cursa la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac. Ha sido secretaria proyectista de las salas regionales Durango y Monterrey, así como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También ha desempeñado el cargo de profesora investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral. En el Instituto Federal Electoral desempeñó cargos relacionados con las áreas de quejas administrativas e instrucción recursal de la Dirección Jurídica. Cuenta con más de 80 participaciones en ponencias, conferencias, diplomados, cursos y pláticas relacionadas con el ámbito jurisdiccional y la materia electoral, realizadas en diferentes tribunales, institutos y universidades del país. Es magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y durante el proceso electoral federal 2005-2006 se desempeñó como presidenta. Bienvenida, magistrada. Ella va a hablar sobre la experiencia desde la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, gracias por la presentación y les agradezco a todos ustedes su participación en este evento, y también agradezco la organización de este coloquio. Bueno, pues antes que nada, el mensaje que quisiera que ustedes tuvieran siempre en mente es que desde la justicia electoral, precisamente desde la utilización de los medios de impugnación que tenemos en esta materia, las mujeres pueden hacer valer sus derechos político-electorales. Y es muy importante que esta situación se vaya divulgando, porque con independencia de que exista algún tipo de violación a estos derechos político-electorales, aquí lo interesante es que nosotras como mujeres conozcamos que se cuenta con estas herramientas y que hay un tribunal electoral, en este caso del Poder Judicial de la Federación, que está garantizando que se respeten estos derechos. Ahora, ¿cuáles son estos derechos político-electorales? Bueno, desde luego votar, ser votado, afiliarse para crear, unirse primero para crear partidos políticos y después para afiliarse a ellos, y cada uno de estos derechos son protegidos a través de estos medios de impugnación. Obviamente el derecho a votar, pues ¿cómo lo protegemos? Bueno, cuando los ciudadanas o ciudadanos acuden ante el Tribunal Electoral precisamente a solicitar, tú le puedes, perdón, un espacio, tú puedes ir dando, avanzando en las diapositivas, porque muchas cosas que voy a hablar no están totalmente relacionadas con eso, pero tienen toda una historia, ¿no? Entonces, bueno, les decía, ¿cómo podemos garantizar este derecho a votar? Bueno, precisamente viniendo primero al IFE a solicitar nuestra credencial para votar con fotografía y estar inscritas en la lista nominal de electores, y en caso de una negativa, pues acudir al Tribunal Electoral. El derecho a ser votadas, que creo que es el que más nos puede preocupar, porque con independencia de que podamos ir a ejercer nuestro derecho a sufragar, también es importante que como mujeres tengamos acceso a estos cargos de elección popular. Y aquí, bueno, ya lo han tratado mucho las compañeras, sí hay unas cuotas de género, pero como bien lo decía ahorita Alejandra, sí hay esas cuotas de género que se tienen que necesariamente respetar al momento en que se están registrando las candidaturas, pero cuando ya hay alguna sustitución, entonces ahí ya cambia un poquito también el panorama, y obviamente tampoco podemos garantizar
que finalmente esas mujeres que fueron registradas como candidatas, sobre todo por el principio de mayoría relativa, pues puedan acceder a ese cargo, ¿no? Eso ya también depende del voto que se haya emitido en cada uno de los distritos. También coincido con Alejandra en el sentido de que estas listas de diputadas o senadoras de representación proporcional, pues son las que más garantizan precisamente que las mujeres puedan acceder a estos cargos de elección popular, porque finalmente mientras el partido político que las está postulando alcance un cierto porcentaje de votación, pues estas personas van a poder acceder a esas curules. También dentro del Tribunal Electoral hemos visto cuestiones internas de los partidos políticos, ¿no? Revisamos su selección interna de candidatos y aquí les traía yo también un caso que se acaba de dar en esta elección del 2009. En un distrito electoral federal que tiene en el estado de Michoacán, una persona blanca, Villaseñor Gudiño, ella estaba participando al interior de su partido político, que es el PRI, el Partido de Revolución Institucional, para poder ser seleccionada como candidata. Cuando ella se inscribe ella y otra persona de sexo masculino, pero empiezan a darse una serie de irregularidades. Se supone que se le niega al señor su registro como candidato y cuando el señor va e impugna, finalmente, bueno, le entregan le conceden su registro como candidato y a Blanca la dejan en un estado de indefensión porque ese registro es concedido de manera muy extraña por el propio órgano interno del partido político y ya se queda al interior del partido político como un acto definitivo e inatacable. Ella va a la sala regional de Toluca a inconformarse en contra de esta, obviamente, situación, argumentando que, bueno, que lo que se estaba impugnando a través del medio intrapartidista era precisamente la negativa de registro de este señor y resulta que ahora ya lo tenía y que además era un registro firme que no podía ser cuestionado por ninguna otra persona, ¿no? Nosotros en la sala regional revocamos esta determinación y decimos, bueno, PRI, si tú inicialmente le habías negado el registro a este señor y después resulta que de la nada sale un dictamen favorable, bueno, pues lo que tú tenías que haber hecho era dejar sin efectos este medio de impugnación, pero tú no podías haber finalmente confirmado este dictamen que nadie conocía y que finalmente tampoco era la materia de ese medio de impugnación que se estaba resolviendo. Y esta decisión se tomó precisamente para darle oportunidad a Blanca de que pudiera al interior de su propio partido político impugnar esta circunstancia y que fuera también posiblemente ser revisado por el propio partido, ¿no? Bueno, finalmente ya ella contiende la elección interna y resulta que el señor Gustavo y Blanca llegan y obtienen un empate en la votación al interior del partido político. Entonces ahora era cómo le va a hacer el partido para desempatar esta situación. Y aunque ustedes no lo crean, utilizaron unos criterios que eran relacionados con su capacidad personal, con su historia y trabajo político que había hecho dentro del partido político y una serie de situaciones. Se hizo también una serie de consultas por parte del PRI a diversas organizaciones, entre ellos un movimiento territorial de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, y con base en todos estos elementos se llegó a la conclusión de que esa candidatura debía de otorgársele a la señora Blanca. Bueno, finalmente ya llega Blanca a obtener esa candidatura al interior del PRI para ser postulada como diputada federal. Y bueno, ya se llevan a cabo las elecciones. Y bueno, pero antes de que se lleven a cabo las elecciones, obviamente viene el señor Gustavo a cuestionar esa decisión de su partido político. Y aquí es muy curioso porque entonces él argumentaba una situación de discriminación, pero por ser ahora él hombre,
¿no? Cuando siempre somos las mujeres las que cotidianamente somos discriminadas en muchos aspectos. Pero bueno, se revisó este asunto y finalmente en ese juicio ciudadano que se lleva a cabo en la Sala Regional de Toluca, se determinó que esa decisión del partido político de otorgar la candidatura a la señora Blanca, bueno, pues estaba totalmente ajustada a derecho porque tomó en cuenta diversos elementos, no únicamente su condición de mujer, ¿no? Sino que una situación donde toma en cuenta su inteligencia, su capacidad, su historia política dentro del partido político, también una serie de consideraciones de otras organizaciones que su opinión fue muy importante para que finalmente esta persona pudiera tener la candidatura. Después, bueno, ya la historia no es tan bonita porque se lleva a cabo la elección y ella no alcanza el triunfo. Pero sí es una historia que yo quise traer aquí a la mesa para que ustedes puedan palpar, puedan ver que cuando hay una violación a un derecho político electoral de una mujer, y bueno, de todos los ciudadanos en general, pero en este caso estamos enfocándonos a la cuestión de género y de las mujeres, sí se puede lograr un gran avance cuando se utilizan los medios de impugnación y las mujeres acuden al tribunal electoral, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos? Bueno, pues precisamente que esta información vaya divulgándose y vaya llegando a todas las mujeres de nuestro país. Aquí también ya en la mesa anterior estaban tocando las diputadas electas temas tan importantes como la cuestión de la educación, ¿verdad? Entonces, si nosotros no logramos que estos temas tan interesantes que ya se tienen en la actualidad en nuestro país sean del conocimiento de todas las personas y que estas personas puedan acceder a esta información y hacer uso de estas herramientas jurídicas, pues obviamente de poco sirven, pero sí es importante que nosotros nos dediquemos a divulgar esta circunstancia. Pero aquí les decía que es una cuestión muy interesante porque además, en este caso de Blanca Villaseñor, les digo, no se le dio la candidatura por su condición de mujer, sino que lo que garantizó el Tribunal Electoral era que ella pudiese contender en el proceso de selección interna en igualdad de condiciones que los hombres, ¿sí? No que se le diera como una cuestión de una gracia o un regalo, una candidatura, cuando realmente no se trata de una persona que se lo merezca, ¿no? Y creo que es lo que todas buscamos, que nosotras como mujeres podamos estar participando en esa condición de igualdad con los hombres y que con base en nuestra capacidad, en nuestro trabajo, en la experiencia, en nuestro compromiso, bueno, pues podamos ir accediendo a los distintos cargos. Ahora, también aquí, aprovechando el foro, yo nada más también quería tratar ese tema rápidamente, de cuál es la representación o la participación de las mujeres. Un poquito más adelante, por favor. Ya te dormiste. No, más adelante. Todo esto es lo que están ustedes viendo aquí en la pantalla, es toda una reseña así como histórica de todo lo que son los derechos político-electorales, de cuando obtuvimos el voto en las elecciones federales, municipales. Pero bueno, les decía que cuál ha sido la participación de las mujeres en los órganos electorales. Bueno, actualmente en el Consejo General del IFE solamente tenemos una mujer, o sea, la doctora Macarita Elizondo Gasparín. Antes teníamos 3 mujeres, ¿no? Estaba Alejandra, Lourdes y Teresa, pero ahora solamente tenemos una sola mujer en el Consejo General del IFE. A nivel de los institutos electorales de las entidades federativas se cuenta con un total de 58 mujeres y existen 8 institutos electorales locales que son presididos por mujeres, como son Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Entonces aquí vemos que de 32 entidades federativas, pues bueno, 8, o sea, menos de una tercera parte. Estas son las candidatas a la presidencia de la República, aquí hay una de ellas, qué bueno que nos acompaña. Más adelante, por favor. Es que les digo que esta también es toda una reseña donde estamos tratando de mostrar cuál es la participación de las mujeres, tanto a nivel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Ejecutivo local
y de las que han sido candidatas a la presidencia de la República, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también ahorita Alejandra hablaba de un dato, y ya en la actualidad únicamente, acuérdense, tenemos 2 ministras de la Suprema Corte de Justicia, de 11, ¿no? O sea, la ministra Margarita Luna Ramos y la ministra Olga Sánchez Cordero. Y por lo que hace a los tribunales electorales, bueno, ustedes saben bien que tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual yo formo parte, y la sala regional, la sala superior, que se integra con 7 miembros, únicamente tienen una mujer, que es María del Carmen Alanís Figueroa, pero bueno, ella es la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de las salas regionales, bueno, pues sí son 5 salas regionales y tenemos 6 mujeres. Y de los tribunales electorales locales hay un total de 35 mujeres. Y solamente 8 tribunales electorales locales solamente 2 tribunales electorales locales son presididos por mujeres. Y aquí hay un dato muy importante. Yo detecté que hay 8 tribunales locales, que son de Campeche, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tlaxcala y DF, que en su integración no cuentan con ninguna mujer. Entonces, bueno, esta es una pequeña muestra de cómo los derechos político-electorales sí pueden ser definidos a través de los medios de impugnación, que hay órganos que están pendientes de estos derechos y que si se acude al Tribunal Electoral, pues bueno, pueden ser garantizados estos derechos político-electorales. Y por mi parte, hasta ahorita va a ser todo. Gracias. Gracias. Sí, no llegamos nunca. Gracias, magistrada, muy amable. Le doy la palabra a Blanca Gámez Gutiérrez. Ella va a hablar sobre la paridad en la legislación electoral del Estado de Chihuahua. Blanca Gámez Gutiérrez es contadora pública, se ha desempeñado activamente en la política, la administración pública federal y estatal, así como en organizaciones de la sociedad civil. Fue diputada local y diputada federal en la 59 legislatura. Actualmente es integrante del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, vocal propietaria de la Junta de Gobierno y preside el Consejo Consultivo del mismo instituto. Es también integrante del Consejo Directivo y Coordinadora General del Consejo Consultivo del Instituto Chihuahuense de la Mujer, así como integrante del Consejo Municipal de las Mujeres en Chihuahua. Es integrante de las asociaciones civiles, Círculo de Estudios de Género y de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, además de participar activamente en el grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas de Chihuahua, junto con mujeres de diferentes partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, académicas y funcionarias. Blanca, te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues empezaré por platicarles que recientemente, apenas hace 6 semanas, se aprobó la iniciativa de paridad de la cual les voy a platicar yo en Chihuahua. Y decirles que básicamente, bueno, esta iniciativa se aprobó gracias al grupo promotor de los derechos políticos de las ciudadanas, que Celita ya comentó por quién está conformado este grupo. Siguiente, por favor. Este grupo iniciamos nuestros trabajos a finales del 2007 y bueno, había un antecedente también de otro grupo que se había formado en 1996 también para impulsar el sistema de cuotas del 70-30 que se aprobó en Chihuahua en 1997 y bueno, la preocupación de este grupo, bueno, es la discriminación que sufren las mujeres en la política, en los procesos de toma de decisión, así como los mecanismos sociales por los cuales se crea y se reproduce la discriminación de las mujeres. Y nuestro trabajo, bueno, fue básicamente en 4 partes: fundamentación y diagnóstico del problema, que fue en base en las elecciones del 2007, la propuesta legislativa, la difusión en medios de comunicación y la socialización y cabildeo con diferentes actores. Les voy a platicar como primera parte los antecedentes, las láminas, nada más les voy a ir mencionando los puntos que para mí fueron más relevantes para que saliera esta iniciativa y sobre todo de las acciones que fueron dirigidas a las y los diputados del Congreso ahí en Chihuahua.
La iniciativa se las presentamos a las diputadas el 3 de junio de 2008, perdón, y el 10 de junio fue presentada esta iniciativa por todas las diputadas que integran el Congreso ahí en Chihuahua. Esta iniciativa, bueno, reforma el artículo 40 de la Constitución, así como diversos artículos de la ley electoral. El 6 de noviembre, el presidente del Congreso nos ofrece que en el 16 de diciembre se va a hacer una adecuación a la Constitución y que entonces ahí nos prometen que se va a incluir el principio de paridad y posiblemente, bueno, también sea un tiempo para aprobar esta ley electoral. Entonces, siguiente, por favor. El 13 de noviembre es cuando se presenta esta adecuación constitucional y, sin embargo, no se incluye este principio de paridad. Ahí les comento, esto es bien importante porque, bueno, en esa sesión del Congreso, cuando nos enteramos que no se iba a incluir, nos manifestamos las integrantes de este grupo promotor y pues estábamos muy molestas, y en vista de esa molestia que teníamos nosotras, pasan a tribuna las y los diputados de los diferentes partidos a decirnos, bueno, que no nos preocupáramos, que por supuesto estaban a favor de la paridad, a favor de los derechos de las mujeres, y que pues más adelante se vería la manera en que se aprobaría esto. Finalmente, el 25 de junio de este año, hace 6 semanas, se aprueba la reforma electoral, que es la modificación al artículo 40 de la Constitución y de diversos artículos de la ley electoral. El siguiente punto será decirles básicamente lo que se logró. En los ayuntamientos, bueno, 50% de candidaturas para hombres y mujeres en las listas de regidurías, y el primer lugar de la lista corresponderá al sexo opuesto de la presidencia municipal, es decir, que si el presidente municipal es hombre, el primer lugar de la lista será para mujeres. La alternancia en el registro de propietarios de la lista y la misma proporción en las suplencias, y sin embargo, bueno, algo que nosotros peleábamos era que las suplencias fueran del mismo sexo que los propietarios. Sin embargo, bueno, ahí nos argumentaban que muchas veces se busca la suplencia para pues, buscar atraer votos. Sin embargo, bueno, en la mañana se ha mencionado, y este era el fin, que nosotros queríamos que fuera el mismo sexo para que no hubiera las renuncias. Y aquí, bueno, no se aplica la alternancia en lo que es las suplencias. En las diputaciones de representación proporcional es igual, 50% para mujeres, 50% para hombres. En las listas de 6 fórmulas de candidaturas de propietarios también aplica la alternancia, es la misma proporción en las suplencias y también de un sexo diferente al de la candidatura de propietarios, y no aplica la alternancia. Siguiente, por favor. En las diputaciones de mayoría relativa, 50% también para hombres y mujeres, y la misma proporción en las suplencias, y podrán ser de un sexo diferente a la candidatura al propietario. Se establece la excepción, como lo marca el COFIPE también, de estas candidaturas cuando sean el resultado de procesos de elecciones democráticos conforme a los estatutos de cada partido. Y aquí, bueno, pusimos un candado que ya la actual legislación lo tiene, que en caso de que haya una subrepresentación de un género, de un sexo, se obliga a ubicarlo en el primer lugar de la lista de los pluris. El incumplimiento de este precepto dará lugar a la negativa del registro de la referida lista, lo que en su caso podrá subsanarse dentro del lapso de registro señalado para ese efecto. Siguiente, por favor. A manera general, bueno, lo que está también contenido en la ley, se cambia la palabra género por sexo cuando se refiere a porcentajes, debido a que el sexo es una cualidad cuantificable y género es una categoría conceptual cualitativa, por lo tanto no se puede cuantificar. Los partidos políticos y coaliciones deberán integrar en sus candidaturas una participación equilibrada de ambos sexos, promoviendo la participación del pueblo en la vida democrática bajo una perspectiva de género, y que nosotros, bueno, incluimos lo que era para nosotros la perspectiva de género, es decir, tomando todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y la injusticia hacia las mujeres, así como la violación a sus derechos. Los partidos políticos y coaliciones habrán de canalizar el 15% del financiamiento público para impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género. Y bueno, fines del Instituto Estatal Electoral, promover la cultura democrática con perspectiva de género. Las acciones emprendidas, bueno, aquí vienen muchísimas acciones, nada más les voy a comentar las más importantes. Para nosotros fue que llevamos a Marcela Lagarde, la doctora,
para que impartiera la conferencia magistral Claves para la ciudadanía de las mujeres y la democracia genérica, y un taller que se dio exclusivamente para las diputadas sobre empoderamiento, ya que pues ellas eran las que iban a llevar, como quien dice, la voz cantante en esta iniciativa. Esto se hizo en coordinación con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, del cual siempre tuvimos un apoyo incondicional. Siguiente, por favor. Se hizo también un seminario, se organizó un seminario que se impartió a las y los diputados del Congreso, se llamó Reformas a la Constitución Política del Estado y de la Ley Electoral, incorporando la paridad. Esto fue impartido por la maestra Ángeles Corte, directora del CIAMEC de la Cámara de Diputados, y también se hizo una conferencia dirigida a la ciudadanía que se llamó Democracia de Género. Siguiente, por favor. A la siguiente también. La siguiente, por favor. En enero de 2009 de este año se instaló la mesa electoral. Hubo una reunión a la que nos convocaron y ahí en esa reunión nos dijeron que se iba a dar un mes para recibir propuestas para modificar la ley electoral y que en cuanto se recibieran las propuestas pues nos llamarían para una nueva reunión. Sin embargo, ya estábamos en abril y no habíamos sido convocadas. Entonces estábamos conscientes de que esta iniciativa se tenía que aprobar a más tardar pues en junio, ya que terminaba el periodo ordinario, y ya no sería hasta septiembre donde habría otra vez modificaciones, pero ya sería un tiempo muy justo, por lo que era para nosotros prioritario que en el periodo ordinario se aprobara la iniciativa. En virtud de que no nos llamaban, hicimos una acción que le denominamos un minuto de taconeo por la paridad. Nos fuimos todas las integrantes con tacones, nos metimos al Congreso, llevábamos pancartas y en un momento dado, bueno, empezamos a taconear. Entonces, un minuto todas taconeando, entonces pues no hubo más remedio que nos pusieran atención y decir que qué era lo que estábamos demandando. Entonces le dijimos que queríamos que nos recibiera el presidente de la comisión, de la primera comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para saber el motivo por el que no se nos había convocado a la mesa electoral. Ya tuvimos la reunión y pues inmediatamente el 24 de abril, 3 días después, se convoca a una reunión para tratar lo de la iniciativa. Decirles que, bueno, tenemos, el siguiente por favor, tenemos acciones pendientes, más bien lo que quedó pendiente de aprobarse la iniciativa, no es que esto lo tengamos o apenas se haya propuesto, son puntos que iban en la iniciativa que sin embargo no fueron aprobados. Sabemos que ahorita con la legislación actual, lo referido a las 70-30 invariablemente lo cumplen. Sin embargo, bueno, el problema principal lo detectamos en las presidencias municipales, como se verán en la siguiente lámina, donde vemos que actualmente ahorita de 67 municipios únicamente hay 2 presidentas municipales. Ahí ven ustedes que únicamente 2 presidentas municipales es lo que contamos, y bueno, por supuesto, ¿en cuáles municipios? En los municipios que tienen menos poder económico, menos poder político, menos población, es donde gobiernan esas presidentas municipales. Por lo tanto, bueno, no quitamos el dedo renglón de seguir proponiendo que queremos 50% de mujeres propietarias tanto en las candidaturas y 50% de hombres, y la propuesta que hacíamos nosotros era la progresividad para alcanzar la paridad. Decíamos que a largo plazo, en el 2013 proponíamos un 60-40, en el 2016 alcanzar el 50-50, y no será a través de grupos establecidos que tiene el Código Municipal. Chihuahua tiene los municipios de acuerdo al código dividido en cuatro grupos, y según el primer grupo, bueno, son Ciudad Juárez, Chihuahua el más grande, después los de siguiente que le siguen en población, hasta llegar a los de menor población y, como yo les comentaba, de menos poder económico y político. Se pide la misma proporción en las suplencias y las regidurías. También no quitamos el dedo del renglón de pedir la alternancia por sexo en las listas correspondientes a las suplencias y que sean del mismo sexo que las candidaturas de propietarios. En las diputaciones de mayoría relativa, que las suplencias sean del mismo sexo que las de propietarios, y en las de representación proporcional, la alternancia por sexo en las listas correspondientes a las suplencias y que sean del mismo sexo. Siguiente, por favor.
En las sindicaturas, a pesar de que aquí tenemos, se nos cataloga a las mujeres como que somos las que cuidamos el dinero y administramos también el dinero, sin embargo, bueno, en las sindicaturas vemos que también es lo mismo. Siguiente. Y ahí, bueno, nuestra propuesta también es modificar el esquema, también 50% y 50%, igual que en la suplencia. Siguiente, por favor. Lo pendiente que, como les comentaba yo al inicio, ahora en septiembre se pretende hacer una modificación también ya más profunda de la ley electoral, y esto es lo que en un momento dado, bueno, que faltaría, que son el diseño y estructura paritaria de las instituciones encargadas de la planeación, organización y desarrollo del proceso electoral, tanto el Instituto Estatal Electoral como el Tribunal Estatal Electoral, conformación de la Asamblea General en cuanto a la composición de consejeros y consejeras bajo el principio de paridad, debiendo recomendar lo propio a los partidos políticos en cuanto a sus representantes en la Asamblea, establecimiento entre las obligaciones de los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral y del Tribunal en la formación en perspectiva de género, integración de un lenguaje incluyente que ya lo teníamos, pero que también nos dijeron que era preferible hacerlo ahora en septiembre, y en el 15% del financiamiento público que se aprobó para los mecanismos en perspectiva de género, lo que nosotros faltó de incluir es que permita a las mujeres militantes de partido construir su empoderamiento y contar con el tiempo necesario para participar activamente en los procesos internos de elección y como candidatas. Falta también la iniciativa para reformar la Constitución, incluir el principio de paridad en la Constitución, que básicamente, bueno, es lo que nosotros incluimos en este tema en la ley electoral. Yo quisiera nada más terminar con una reflexión para las diputadas electas que se encuentran aquí. Creo que tenemos experiencias de la pasada legislatura, de esta legislatura actual, de que se puede trabajar unidas las mujeres de los diferentes partidos. Ahora en esta legislatura la Comisión de Equidad y Género nos ha dado una muestra, un ejemplo de que se puede. Este mismo Consejo Ciudadano, esta acción que estamos emprendiendo a favor de las mujeres, pues es también otro ejemplo de que podemos trabajar a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Y decirles que es necesario que busquen los puntos de coincidencia, lo que les una. Y ya en la mañana se comentó por una persona, no recuerdo, en el panel 1 de la necesidad de hacer pactos. De veras es bien importante, estamos acostumbradas a escuchar que los pactos los hacen los hombres, los tenemos que hacer las mujeres. Y yo quisiera terminar con esto que Marcela Lagarde comenta en relación a los pactos en sus cuadernos que se llaman de democracia genérica. Ella dice: participar significa transitar por el terreno de los pactos entre los hombres y a la vez cambiarlos con la intervención de las mujeres. Algunas lo hacen sin modificar el sentido y su presencia avala doblemente la opresión política de las mujeres. Son aceptadas en el terreno de los pactos no como pactantes, sino como apoyadoras del pacto patriarcal de exclusión de la problemática de género. Otras lo hacen para cambiar el sentido y convertirse en pactantes. Lo notable es que solo quienes rompen con la identidad tradicional y llevan a eso su visión transformadora de género, logran cambiar la asignación patriarcal de mujer apoyo incondicional, y al hacerlo se empoderan. La condición política permanente de pactantes solo se logra si es colectiva, si su soporte son las alianzas entre las mujeres y con los hombres que apoyen este paradigma, y si su referencia simbólica social de identidad y política es el género, aunque pase por la acción de mujeres, organizaciones y movimientos concretos. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Blanca Gámez. Le doy la palabra a la licenciada Rebeca Maltos Garza. Ella nos hablará sobre la democracia en clave de género. Rebeca Maltos Garza radica en Baja California, es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en esa misma disciplina, especializada en estudios de género, advocacy, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, medio ambiente y género por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Ha sido presidente estatal del partido político México Posible,
En el 2006 fue secretaria nacional de organización en Alternativa Socialdemócrata y coordinadora de programación y agenda de la campaña presidencial de Patricia Mercado, así como directora de Gente Diversa de Baja California AC. Actualmente es presidenta nacional de diversa agrupación política feminista y también consejera del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida, Rebeca. Te doy la… Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los sobrevivientes y las sobrevivientes del evento. Mucho de lo que traigo aquí preparado, que quería comentar con ustedes, pues ya se ha estado mencionando. Retomo la última idea que decía Blanca con relación a los pactos que también se ha estado planteando. Creo yo que esa parte, pues sí, es verdaderamente muy importante para las nuevas diputadas electas, las nuevas legisladoras. Y bueno, ahí tienen una idea, ahí tienen un tip, ponerse sus tacones y taconearle en la Cámara, porque van a ser la voz cantante de muchas de muchas de las propuestas que traemos. Yo voy a platicar nada más una idea que ya se ha dicho, pero que creo importante volverla a subrayar, porque creo que ese es el meollo del asunto en esta construcción patriarcal de la política, con atributos eminentemente masculinos. Y la única idea que quiero plantear es una inquietud que quiero compartir también con ustedes, que creo que hay bastante coincidencia, y trataré de ser lo más clara posible, porque yo no acabo de concebir, mi mente todavía no entiende la maniobra, la simulación de los partidos políticos involucrados en la última modificación del COFIPE. Permítanme explicarle. En un hecho histórico se estableció en el COFIPE una cuota de representación del 40-60, ya se ha estado diciendo, incluso se recomienda procurar la paridad de género, que eso no es otra cosa más que 50-50. Sin embargo, en el jaloneo de las negociaciones, la cuota de género acabó limitada a las excepciones de los procesos democráticos, curiosamente, ¿no?, que establecieron los partidos, y eso se dice muy claramente en el artículo 19, que lo voy a leer así exactito como dice. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el IFE, deberán integrarse con al menos 40% de candidatos propietarios del mismo género, procurando llegar a la paridad. Número 2, quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido. Es decir, que cuando se aplica la cuota de género, se está estableciendo realmente una medida de discriminación positiva. Estas medidas se definen en nuestra normativa nacional, por ejemplo, en la recién publicada en 2006, Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en el artículo 5º, como el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Y en esta misma ley, en el artículo 6º, se establece que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se genere por pertenecer a cualquier sexo. Entonces, debido a lo que nos indican las estadísticas, que también ya se ha mencionado aquí, sobre la subrepresentación política de las mujeres, en donde hasta hoy solo se ha alcanzado el 22% en la Cámara de Diputados y Diputadas y el 4% de presidencias municipales, por mencionar solo dos ejemplos. A pesar de ser las mujeres el sector mayoritario, no solamente del padrón, sino de la población, en México se establecieron acciones afirmativas. La cuota de género, como una acción de discriminación positiva para combatir esta desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito público. Eso es la cuota de género. Las cosas son más claras cuando les ponemos un nombre. Sin embargo, surge la condicionante, curiosamente, para el mayor número de candidaturas, que es el acceso a 300 curules, la mayoría de la Cámara, excepto para candidaturas que sean resultado de un proceso de elección democrático. Otra vez, como si el establecimiento de acciones democráticas de discriminación positiva no fueran precisamente medidas democráticas para combatir esa discriminación y para combatir esa desigualdad entre hombres y mujeres, por lo pronto en el ámbito político. Además, como que nos indica que las otras candidaturas, ¿cómo se eligieron? ¿Sin democracia? Como si fueran una concesión de los partidos políticos, en lugar de un mandato democrático. El tema de la democracia como un concepto que se ha ido construyendo históricamente, pensando en las mejores maneras de establecer arreglos
acuerdos, reglas de convivencia en las sociedades modernas para garantizar el acceso de toda la ciudadanía a una vida digna, entendiendo por dignidad las maneras de poder elegir con libertad, sobre todo lo relacionado con un modelo de bienestar para la vida cotidiana. ¿Qué es la democracia entonces? Es una forma de organización de grupos, de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus integrantes, haciendo que la toma de decisiones responda a una voluntad colectiva del grupo, etc. Democracia tiene que ver entonces con quién ostenta el poder, cómo se ostenta el poder, para qué se ostenta el poder. Y en este proceso, las mujeres hemos estado históricamente marginadas y discriminadas, teniendo que luchar por los derechos políticos, desde el derecho a la ciudadanía, el derecho al voto, el derecho a ser postuladas y, por supuesto, la libertad para decidir el estilo de vida, el derecho a decidir libremente el número y el espaciamiento de los hijos, derecho, por cierto, que hoy, en el México del siglo XXI, se ve gravemente amenazado. ¿Podemos entender entonces la democracia sin la presencia de las mujeres? Considerando además que existen diferencias entre nosotras las mujeres. Pero ¿podemos hablar entonces de una democracia de género? ¿Se puede rectificar el rumbo? Ya se establecen las garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad. También se establece en el artículo 4 que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Volvemos entonces al tema de que aquí no es una concesión graciosa de los partidos políticos, es un mandato. Esta igualdad existe en el derecho, pero aún no existe en el hecho. El acceso a los bienes, a los servicios y a los derechos en la sociedad no está aún plenamente garantizado para las mujeres. Por eso se hacen necesarias e indispensables estas medidas de discriminación positiva. Y más aún las medidas de paridad. Eliminar las causas de la opresión, de la desigualdad, construir una sociedad en donde hombres y mujeres tengan el mismo valor. Espero no morirme sin que esto suceda. Igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos, a la representación política, a la representación social, en todos los ámbitos de toma de decisiones, como se establece también en la Ley General a una vida libre de violencia. Insisto, es un mandato. Las modernas democracias siempre se están revisando y en construcción. Sin las mujeres equitativamente representadas, no hay democracia. También sucedió en este proceso electoral que tanto para el registro de las candidaturas se tomaron en cuenta acuerdos del Consejo General del IFE y de la totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a diputadas, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que presentaban los partidos políticos o las coaliciones en el IFE, en ningún caso se incluiría el 60%. Pero en realidad lo que se hizo en el Consejo General es que se sumaron las listas de candidaturas de ambas categorías, de mayoría relativa y de representación proporcional, para salir de panzazo con el 40% mínimo para las mujeres, en lugar de que se permitiera el registro de las candidaturas solamente en cada una de las listas que se cumpliera con la cuota establecida, como se puede interpretar del artículo mencionado. Creo que de esa manera las cuentas hubieran sido diferentes. Incluso en las candidaturas de mayoría relativa hubiera habido más mujeres postuladas. De hecho, por ejemplo, hubo partidos en el país, por ejemplo, el PAN en Baja California, que no postuló a ninguna mujer. Hubo partidos como el PRI, que con la exclusión democrática solamente en 7 distritos se estableció las candidaturas. Entonces, en cuanto a la representación proporcional, se estableció que se establecerían también segmentos de 5 candidaturas, por cada 5 candidaturas, y en cada uno de los segmentos de cada lista habría 2 candidaturas de género distinto de manera alternada. Si la intención es rectificar y permitir el acceso a las mujeres a posiciones de representación, si la consigna era procurar llegar a la paridad, ¿por qué no hablar entonces en estos segmentos de una y uno, una mujer y un hombre? Entonces ahí se está cumpliendo la consigna, no nomás se está procurando, sino que se está llevando al hecho. Para esto no se vale la simulación. Debemos contar con una instancia electoral debidamente comprometida
que por cierto no vemos aquí a ningún consejero, ahorita no sé si anda por ahí, pero no vemos a ningún consejero del IFE para que también nos escuchen. Hay que recordar otra vez que las cuotas son una medida de discriminación positiva temporal para garantizar el acceso de las mujeres a puestos de representación. Por lo tanto, la legislación actual en el COFIPE hay que modificarla porque no es lo suficientemente clara y enérgica. Hago rápidamente 3, 4 propuestas. Uno, que en efecto, como se mencionaba en Chihuahua, que las candidaturas sean, la propietaria y las suplentes sean del mismo sexo, que el porcentaje de candidaturas también se establece la discriminación en los estados, es decir, por entidad federativa, que se hable de que vamos a buscar no menos del 40% de mujeres, esto de ponerle nombre a la cuota de género, porque de esa manera estamos visibilizando el problema de discriminación y desigualdad de las mujeres en el ámbito político. Entonces, no plantear el 40 o no menos del 60 de un solo género, porque luego nos hacemos bolas. No menos del 40% de mujeres, porque es una medida de discriminación positiva establecida para igualdar a las mujeres, que se vea de esa manera clara. Que en las candidaturas propietarias y suplentes no sean familiares, que no sea el compañero, la mamá, el esposo, como ya pasó, y luego a la hora de las sustituciones se dan compromisos ahí también sentimentales. Y por supuesto, muchísima más claridad en las sanciones si los partidos no cumplen con este punto. Yo pienso que si realmente el espíritu de la cuota se comprendiera en toda su magnitud y así mismo se aplicara, pues no sería necesario sobreregular el cómo, el dónde, cuándo y con tanto detalle. Pero son ya muchas décadas en que se ha estado insistiendo y aún no se logra la paridad entre hombres y mujeres. Y esta es un derecho. Sin paridad de género no hay democracia. Por último, les había dicho que solo iba a presentar una idea, pero a la hora de escribir, pues sí, no puedo dejar de compartir con ustedes otra idea que tiene que ver con el desazón que me produce leer el COFIPE y constantemente leer el candidato, el diputado, el senador. Y yo por más que trato de ver ahí a la diputada, a la senadora, a la presidenta, no la veo. Entonces nuestro lenguaje como principal medio de transmisión de cultura y a través del cual se invisibiliza a las mujeres, bueno, tenemos que corregirlo también en el COFIPE. Muchas gracias. Gracias Rebeca, y agradezco a toda la mesa que minutos más, minutos menos, pero han ido cumpliendo con su tiempo. Doy la voz a la doctora Laura Inés López Padilla. Ella nos hablará sobre la participación de las mujeres en las elecciones locales. La doctora Laura Inés López Padilla es licenciada en Economía por la UNAM y doctora en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas, con opción en Economía por la Universidad de la Nueva Sorbona, París 3, Francia. Desempeñó diversos cargos en el sector público hasta 1992, cuando inició su colaboración como oficial nacional de programas en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de pobreza, gobernabilidad, género y derechos humanos. Ha sido consultor internacional para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos y para el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Desde el 2002 a la fecha colabora en el Instituto Griselda Álvarez AC, coordinando proyectos en materia de creación de capacidades para mujeres municipios y fortalecimiento de la Red Nacional de Mujeres Municipios AC. Desde 2004 es dictaminadora de proyectos del Programa de Coinversión Social de Cedesol. Es autora de la publicación Municipios y Municipalistas y coautora de múltiples artículos en esa publicación. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo, Junta de Gobierno y Comité Dictaminador del Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, así como del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. Laura Inés, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, dicen por ahí que los últimos serán los primeros y entonces las
las últimas seremos las primeras. Y finalmente, ya todas estamos cansadas y esto, pero creo que es importante el tema de la participación de las mujeres en las elecciones locales, que desde la mañana de manera reiterada se ha dicho que es un foro, es un ámbito en donde realmente se ha dejado un poco de lado. Aquí se ha tratado durante la jornada lo que ha sido la participación de las mujeres a nivel de las diputaciones federales y quiero entrar en materia comentándoles. Ustedes saben que México está formado por estados libres y soberanos, donde cada estado goza de autonomía constitucional. Y esto permite que su orden interno se cree o reforme en concordancia con la Constitución Política Federal. La Carta Magna, donde establece que los estados deben adoptar la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Igualmente, en este máximo reglamento es donde se instituye lo mismo la base de la división territorial que la organización política y administrativa de cada uno de los estados, es decir, el municipio libre. En consecuencia, al mismo tiempo que el municipio libre tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, también es autónomo en su régimen interno con libre administración de su hacienda. Asimismo, los municipios se administran por un ayuntamiento elegido de manera popular y directa, conformado por una presidencia municipal, el número de regidurías, lo cual es determinado en los estados en calidad de mayoría relativa y representación proporcional, así como el número de sindicaturas que la ley de estos estados en materia municipal determine. Es decir, no todos los estados tienen la misma cantidad de regidurías y sindicaturas. Reformado en 10 ocasiones desde la publicación de la Constitución mexicana en 1917, en su artículo 15 define y regula el municipio libre hasta llegar a asignarle una clara ampliación de facultades con respecto a las anteriores funciones que tenía el rol de gobierno local que hoy posee. Derivado de lo anterior, la meta central de las y los responsables del ejercicio del gobierno municipal consiste en lograr en un buen gobierno, lo mismo en la presidencia municipal que en el cabildo y en el ámbito judicial. De aquí que los gobiernos locales, basados en acciones que conlleven a la sola obtención de votos, clientelismo político o al fortalecimiento de cacicazgos, paulatinamente tienden a desaparecer, pero todavía hay mucho por hacer. Retomando un poco la historia electoral local que ya se ha mencionado de manera muy general, en 1947 se otorga la ciudadanía a las mujeres en el ámbito municipal, años antes que a nivel federal. Sin embargo, en algunas entidades ya había habido avances muy puntuales en cuanto a conceder la igualdad jurídica para acceder a puestos políticos de elección popular, sobre todo a nivel municipal. Este es el caso de Yucatán, que se hizo en 1922. En 1924 se expide un decreto en San Luis Potosí en el que se concedía a las mujeres que supieran leer y escribir, muy claro, leer y escribir, tomar parte en los procesos electorales y estatales. Y en 1925 se le otorga el voto a la mujer en las elecciones municipales. La primera presidenta municipal fue en el municipio de Aguascalientes, la primera diputada fue en Yucatán, la primera gobernadora en el estado de Colima, que es el nombre de la asociación que represento, Griselda Álvarez Ponce de León, y en 1999 una mujer, Rosario Robles, accede a la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Entonces, de aquí podemos concluir que aun cuando a lo largo de la historia no haya impedimentos legales, entrecomillado, para la participación política de las mujeres, la realidad nos refleja su inequitativa incorporación en los puestos de decisión y de elección popular a nivel, en el caso de los municipios, de funcionarias, presidentas, regidoras o síndicas. Uno de los sitios que son los municipios es donde la presencia femenina ha sido pionera y sin embargo la magnitud de la presencia femenina en los últimos 14 años ha sido prácticamente inalterable. Si nos pueden poner el cuadro, por favor. En este cuadro, si lo pudieran poner un poco más pequeño para que viéramos el cuadro completo, veríamos que a la fecha México cuenta con 2.440 municipios en sus 32 entidades federativas
en donde se incluye el Distrito Federal con sus 16 delegaciones. Y únicamente 92 presidentas en funciones, ahorita, representan el 3.8%, y estas significa que son estos los municipios que están gobernados por mujeres. Vemos, y digo en funciones porque aun cuando hubo elecciones ahora el 5 de julio, todavía estas mujeres no están en sus cargos. Las primeras mujeres en municipios que van a tomar sus cargos a partir de las elecciones de este 5 de julio son en el Estado de México el próximo 18 de agosto, y de ahí se va hasta octubre, donde cambian algunas. Les quiero comentar unos datos adicionales a este cuadro que les estoy presentando, que son basados en la información de la publicación El enfoque de género en la producción de estadísticas sobre participación política y la toma de decisiones, que los daba en aquella época el Centro de Desarrollo Municipal, el CEDEMUN, que es un antecesor al INAFED, en donde en esta publicación nos dice que en 1991 la proporción de presidentas municipales era del 2%, para el 95 del 3.6%, para 98 sigue la misma cantidad, 3.6%. Esto se hace en términos relativos porque han variado el número de municipios. Por ejemplo, en el 95 eran 2.395 municipios y ahora son 2.440. Continúo, en 1998, decía yo, era de 3.6, para el 2000 disminuye a 3.5, para el 2005, y ya pueden ver en el cuadro, era de 3.6%. Para el 2007 sube a un porcentaje inusitado desde el 91 a 4.6%, y luego nos vuelve a bajar como tenemos ahora y desde un momento al 3.8%. Es decir, ustedes ven que el incremento del número de presidentas municipales ha sido prácticamente la misma proporción. Ahora, ¿qué pasó con los datos que tenemos de las elecciones de la jornada del 5 de julio? Cabe señalar que son datos preliminares, son sacados de los PREP de los estados, en donde, si nosotros vemos por cada uno de los estados en el cuadro, es la última columna, nosotros tenemos el primero, en donde no hay presidentas municipales. Después tenemos una presidenta municipal en la última columna. Por favor, yo voy diciendo los estados y si me ponen la última columna exactamente. Entonces nosotras tenemos que los que están marcados en azul son aquellos número de presidentas municipales que resultaron electas. Tenemos nosotros que en el caso de Campeche y en el caso de Querétaro todavía no hay resultados, ni siquiera preliminares, de las mujeres que resultaron electas para presidentas municipales. Hay un caso importante donde está el 14, que es el Estado de México, en donde hay 4 presidentas municipales y resultaron electas 14. Entonces, igual si nosotros hacemos la sumatoria de las que están ahorita en funciones, que no va a haber elecciones, más las que resultaron electas, si es que no renuncian o si es que no las quitan o cualquier otro de los factores que hemos visto a lo largo del día, estaremos llegando a 108 presidentas municipales, es decir, un 4.4%. Es decir, la tendencia continúa. No podemos llegar ni siquiera al 5% de las presidentas municipales. ¿Qué les cuento de las regidoras y de las síndicas? Bueno, en este caso tenemos que de las regidoras y las síndicas, aunque las cifras han mejorado, si podemos ver ahí los totales, sí podemos decir que hay un mayor aumento de la participación femenina en los municipios, pero vemos una tendencia en la cual a mayor nivel y cargo en cuanto a poder de decisión, el número de mujeres disminuye. Entonces, donde ha habido realmente un aumento interesante ha sido en el caso de las regidurías. Pero igualmente como a nivel del Congreso Federal,
Las mujeres participan en las comisiones de educación, de salud, de medio ambiente y todo lo que se refiere a finanzas y obras públicas, pues donde hay dinero, en el caso de los municipios, las mujeres brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, no hay que olvidar igualmente que en los municipios se dan muchas de las carencias y las mujeres lo que hacen es hacer una serie de demandas que igualmente sería importante mencionarlas en este foro. Hace un poco más de un año se realizó el encuentro de mujeres municipios y municipalistas bajo los auspicios de la Comisión de Equidad de Género y de la Cámara de Diputados con el Instituto Griselda Álvarez. Asistieron 740 mujeres de 29 entidades federativas, de las cuales el 22% de estas 740 fueron entre presidentas municipales, regidoras y síndicas. Nosotros hicimos la tarea de hacer una memoria de esto, sobre todo retomando el sentir de estas mujeres que asistieron a este evento. Uno de ellos dice que es necesario la adaptación de políticas públicas con equidad en los gobiernos locales para promover mayor iniciativa de ley y que haya mayores presupuestos con equidad de género en los municipios. Hay que hacer alianzas de las mujeres entre los diferentes partidos políticos que realmente lo ven como una necesidad. Dijeron también que el establecimiento de cuotas resultó benéfico para abrir los espacios políticos a la participación de las mujeres, pero sin embargo es limitado. Hay que bajarlo al ámbito local y esto quiere decir reformar las constituciones estatales, que bueno que ya se hizo en Chihuahua, pero faltan el resto de los estados. Es necesario tomar en cuenta todos los factores de la participación de las mujeres, sobre todo en cuanto a la forma en que operan los partidos políticos a nivel local. Necesitan espacios comunitarios en donde estas mujeres puedan ser líderes y gestoras locales. Es necesario también los esfuerzos de las mujeres sean reconocidos por los partidos políticos y finalmente hablan que para fortalecer los mecanismos de las cuotas, para reformar, es necesario empujar a nivel de los congresos locales las leyes que permitan que estas mujeres puedan hacer un servicio civil de carrera, puedan participar en la administración pública y esto pues definitivamente es parte de lo que también aquí se ha comentado. Finalmente quiero decir que el sacar esta información que ustedes ven en este cuadro un poco simple nos ha tomado una labor terrible. Como decía yo, las instancias estatales electorales no publican la información, tenemos que andarla recopilando. Uno de los aspectos que nos ayudaría mucho para recopilar la información sería que al momento de la inscripción se pusiera qué sexo son, porque muchas veces tenemos que andar indagando en internet los nombres, porque se saca por nombres. Para hacer este cuadro, la última columna, había un nombre de Yadora. Tuvimos que estar buscando por todos lados y vimos que era un nombre de origen iraní, que entonces ese tipo de cosas no podemos hacerlo. Guadalupe, Isabel, etcétera. Entonces es definitivamente una labor titánica hacerlo y repito, la parte de las regidoras y las síndicas es todavía mayúsculo. En la mañana la doctora del IFE que presentó el portal que decía que se estaban haciendo acuerdos con las instancias electorales, eso no basta. O sea, definitivamente si nosotras queremos ampliar la participación política, si queremos que estas mujeres al menos poderlas contar y tomar el pulso de cómo está esta participación, debemos de tener información de primera mano. Con el INAFED tenemos muy buenas relaciones, pero definitivamente no se tiene la información tampoco. Entonces, esperemos que en el IFE con estos acuerdos podamos tener esta información y no andarla rastreando a nivel telefónica por todos lados. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hemos concluido las exposiciones de los panelistas. Solamente tenemos 3 preguntas. Y yo les pediría a las participantes en la mesa que me voy a permitir leer la primera porque no está dirigida a nadie en especial, pero que a la vez va a permitir que vayan ellas concluyendo, incluso incluyendo la posible respuesta que tengan a las preguntas que le pasé
a la licenciada Maltos y a la magistrada. Leo la comentario-respuesta para todas. Da lugar. El camino para la participación de las mujeres en los puestos políticos ha sido larga. Alianzas, leyes, cambios, movimientos, como de la A a la Z, abriendo espacios, un trecho más, y los resultados sin mejoras cuantitativamente. Hemos tenido presidentas nacionales de partidos y resultados similares. ¿Desde dónde, y aquí viene la pregunta, desde dónde tendríamos que luchar y cómo para avanzar cuantitativamente? ¿Cómo presionamos desde la sociedad civil? Es una pregunta para todas. No sé quién quiera contestar. ¿Desde dónde? Bueno, yo una parte. Le damos la voz a la magistrada. Sí, también para ya concluir. Bueno, sí es una pregunta muy interesante porque sí se ha ido avanzando poco a poco. En el trabajo que yo traía de presentación, pues ahí precisamente lo que se trataba de mostrar era cómo se va adquiriendo el derecho a votar, las gobernadoras que hemos tenido, las legisladoras, las ministras de la Suprema Corte de Justicia, magistradas, consejeras electorales. Entonces, realmente a mí lo que sí me parece muy sorprendente es que teniendo una población en México donde casi el 51% somos mujeres, tengamos tan poca participación luego en estos cargos que son tan importantes y que realmente pueden irse influyendo en cuestiones que impactan a toda la sociedad. Ahora, ¿cómo se puede ir haciendo? Pues obviamente organizándose con foros como estos, teniendo un instituto de las mujeres como el que ya tenemos, y donde también las mujeres tenemos que ser cada vez más participativas, ¿no? Y apoyarnos. Muchas veces nos critican de que las mujeres somos nuestras peores enemigas, las peores enemigas que podemos nosotras tener, pero realmente yo creo que ese es también un mito. Yo conozco mucha gente, o sea, muchas mujeres que siempre están apoyando a las nuevas generaciones, y creo que deberíamos de tomar ese ejemplo, ¿no? O sea, sí se puede, y obviamente hay que estarlo haciendo de manera constante, pero también yo creo que lo más importante es que cuando las mujeres podamos acceder a un cargo de gran relevancia en nuestro país, tenemos que tener el compromiso de hacerlo lo mejor que podamos, y siempre tenemos la carga, pero que también creo que es una responsabilidad muy grande, de dar ese plus, ¿no? De decir, bueno, sí, soy mujer, aquí estoy, y por ejemplo en mi caso, ¿no? Bueno, soy magistrada, soy mujer, a veces hay algunas cuestiones donde también mi carácter de mujer causa un poquito de discriminación, pero finalmente trato de hacer mi trabajo lo mejor que yo puedo, ¿no? Y que se vea que esa presencia femenina es muy útil, porque precisamente podemos tener visiones diferentes a las de los hombres, ¿no? Nosotros somos más sensibles, más conscientes. Otras personas que estaban en el panel anterior decían, ¿no? Nos gusta mucho actuar con ética, con honestidad, con responsabilidad, y eso es lo que nosotros le tenemos que imprimir a nuestro trabajo. Entonces, ok, hay que ir abriendo espacios, pero también el gran compromiso es que cuando lleguemos a esos espacios y estemos ahí ejerciendo esos cargos, lo hagamos con toda la responsabilidad del mundo y hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? Si no, estos espacios ganados, pues desafortunadamente se van perdiendo, porque entonces da la imagen de que no fue tan interesante tener ahí una mujer. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Les agradecería su brevedad para efectos de las respuestas. Yo creo que desde la sociedad civil hay algo muy importante que ha estado hablándose en diferentes momentos. En la reunión de Tabasco, de la cuarta, sexta, no sé cuál es, de mecanismos para el adelanto de las mujeres, que tiene que ver con los institutos estatales, proponíamos nosotros como consejeras consultivas la necesidad de que los mecanismos incorporen en sus agendas los derechos políticos de las mujeres, porque también forman parte de los derechos humanos. Si se fijan, están ausentes.
como que hay un temor, incluso la conformación de los órganos auxiliares de los propios mecanismos son irregulares, funcionan, hay un problema ahí con la participación ciudadana y la representación de la sociedad civil y de las mujeres organizadas a través de los mecanismos estatales. Eso por un lado. Desde ahí es un escenario, creo yo, de presión y hay que presionar y hay que visibilizar cuando no estén funcionando bien esos espacios. Es algo que se me ocurre ahorita. Otra cosa, yo he trabajado mucho el tema de leyes electorales en los gobiernos estatales. Se habla mucho de gobiernos locales, evidentemente ahí hay una simetría importantísima, pero no hay que olvidar que lo que regula las elecciones en los gobiernos locales está en las leyes estatales. Entonces, si no hacemos investigación paralela entre gobiernos de los estados y gobiernos locales, vamos a tener también una brecha muy amplia después para poder hacer un análisis de correlación. Y ahí también se requiere mucho de la participación ciudadana de las mujeres y también de las organizaciones no gubernamentales. Gracias, Blanca. Rápido, nada más quisiera comentar, bueno, que indudablemente lo que yo comenté al final de la necesidad de hacer pactos, creo que el primer paso que tenemos que hacer es cambiar las leyes, modificar las leyes. Y sí es bien importante la participación de la sociedad civil. En Chihuahua quiero decirles que no es ahora esto reciente, sino que siempre ha habido una presión muy constante de la sociedad civil hacia las legisladoras, legisladoras y legisladores, pero en particular hacia las legisladoras. Yo no les comenté ahorita en la presentación algo, pero así que fue el punto primordial para que saliera esta iniciativa. ¿Se acuerdan que les comenté que en una sesión donde los diputados se habían pronunciado a favor de la paridad? Bueno, pues en un evento donde ya veíamos que se acercaba el último de junio y que no pasaba nada, nos fuimos al Congreso, imprimimos del diario de los debates lo que cada una de los diputados y diputadas había dicho, y llevamos un caso, le prendimos fuego y ahí no éramos más de 8 mujeres que estábamos ahí, leímos lo que habían dicho ellos en esa sesión del Congreso del diario de los debates, leíamos lo que incluso había manifestado el gobernador. Después de lo que leíamos, quemábamos los papeles. Al siguiente día ya nos estaban hablando de las altas esferas políticas, pocas palabras de que ya le paráramos y que nos sentáramos a negociar. Entonces, es muy importante ver la participación de la sociedad civil, y algo bien importante que a mí se me hace también, que tenemos que trabajar al interior de los partidos políticos. O sea, hay una gran resistencia con los hombres, incluso con algunas mujeres, para que se avance en este tipo de situaciones. Creo que es necesaria la formación, no solo para las mujeres en perspectiva de género, sino también a los hombres y sobre todo al interior de los partidos políticos. Gracias. ¿Querías comentar algo, Rebeca? Sí, rapidito, porque acá, ¿cómo, desde dónde tendríamos que luchar y cómo para avanzar cuantitativamente? Yo también le agregaría cualitativamente. Creo que cada quien desde su trinchera, si estás como ama de casa, construir una familia igualitaria, una familia democrática. Si estás como académica, en los espacios en donde estás ejerciendo en la academia, las investigaciones que estás realizando, cómo te relacionas con tus colegas docentes, cómo te relacionas con tus alumnas, con tus alumnos. Por ejemplo, esto de la utilización del lenguaje. Desde el momento en que estás visibilizando a las mujeres, por ejemplo, en el aula, con los ejemplos, el trato que se da a los hombres y a las mujeres en el aula, pues desde ahí. Por supuesto que desde los ámbitos políticos, si estás desarrollándote en un partido político, al interior de tu partido político, porque desgraciadamente los estereotipos de género, la discriminación de género todavía se encuentra inmersa pues en todo el sistema de la sociedad. Entonces, la lucha hay que darla cada quien desde sus trincheras. Acuérdense que educa no nomás la familia, sino que educa toda la sociedad. Lo que sucede en la escuela, hay modelos, por ejemplo, de escuelas no sexistas, ya hay estudios también
educa también la calle, lo que sucede en el cine, en el teatro, si eres artista, las obras que presenta, las canciones, ¿no? No permitir ese tipo de canciones. Cuando yo escucho las canciones esa como que le pega a la mujer y no sé qué, yo voy y le apago la grabadora, porque no, con esas cosas no se juega, pues, ¿no? Con esas cosas no se juega, no se vale, eso no se vale. Entonces, desde cada quien, desde el espacio donde anda, permitirlo o no permitirlo. Yo estaba participando en varios consejos ciudadanos y donde hay muchos hombres, entonces yo estaba insistiendo, por ejemplo, en el lenguaje, y al principio sí como que lo toman a broma. Sí, chiquillas y chiquillos. Compañero, no, el lenguaje es nuestro transmisor de cultura. El lenguaje es la manera en que comunicamos nuestros pensamientos, sentimientos y valores. No es chiquillas y chiquillos, es una posición política. Si invisibilizas o visibilizas a las mujeres. Entonces, cada quien desde su trinchera podemos hacer muchísimo y la gran diferencia. Gracias. No sé si haya de parte de la mesa alguna otra participación. Bueno, yo quisiera nada más cerrar este panel con 2 o 3 ideas que creo que insistentemente se expresaron aquí. El reconocimiento, por un lado, de la subrepresentación de las mujeres en todos estos ámbitos que mencionaron, no solamente en lo que tiene que ver con el Congreso Federal, también los municipios, también en el Poder Judicial, en los diferentes puestos, y hay una subrepresentación de las mujeres. Y por otro lado, esta subrepresentación requiere de acciones positivas, de acciones afirmativas en favor de esta igualdad de participación de las mujeres para efectos de la representación en razón simplemente de la población y también en razón, en el caso de la participación en elecciones, de lo que las mujeres están en lo que tiene que ver todo el registro de ciudadanos. Por otro lado, estas modificaciones, se requieren adecuaciones, se requieren revisiones a todo lo que tiene que ver con la normativa electoral y también los estatutos de los partidos y por otro lado los procedimientos a través de los cuales son electos y electas, porque esto también tiene que ver con hombres, pero particularmente lo que tiene que ver con la mujer. Y para que esto sea posible en cuanto a lo que estamos transitando y a lo que queremos transitar en este reconocimiento que la mesa dice, vamos hacia la paridad. Pero la paridad no en términos solamente igualitarios, sino la paridad como un producto de alianzas, como un producto de acuerdos, pero también de responsabilidades compartidas y el producto también de una vertebración social en el sentido de compartir responsabilidades entre lo público y lo privado. Y más allá de lo simbólico y más allá de la retórica, sino en términos prácticos, de facto. Yo quisiera concluir nada más, decir que si bien es cierto que no hay una representación de las mujeres, particularmente en la Cámara de Diputados en este momento, con todas las cifras que aquí se mostraron, sí tenemos que reconocer que hemos brincado del 25%, nunca se había alcanzado el 25% en los antecedentes históricos de la Cámara de Diputados y ahorita aquí se hablaba del 28.7%. No creo, sí es desalentador no haber alcanzado ni siquiera, ya no digamos el 40, ni el 30, pero sí hubo un incremento de tal manera que históricamente por primera vez la Cámara de Diputados, si es que las cosas se dan así y hasta el 27 de agosto que podremos cantar victoria, estamos hablando de un casi 28% de la participación de las mujeres. Entonces, bueno, esto tiene que ver con un esfuerzo coordinado, conjunto de las organizaciones que aquí tuvieron la oportunidad de estar y de que en una maravillosa exposición nos dijeron cómo vieron el proceso electoral, pero también quisiera enfatizar del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las Mujeres, sin echarnos más allá porras como institución, pero sí del trabajo muy comprometido del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, que con un gran entusiasmo desde abril
de este año hemos estado desarrollando una serie de actividades dentro de un amplio proyecto que nos ha permitido ir impulsando y coordinando todo esto. Yo creo que lo que quiero decir con esto es que mujeres que estamos en esto, felicitémonos, animémonos, motivémonos, porque si esto es realidad, por primera vez en la historia de este país, en la Cámara de Diputados, vamos a superar cuando menos el 25% y alcanzaremos el 28%, que no el 30%, pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias a nombre del Instituto Nacional de las Mujeres por su participación, su permanencia, y invitamos a las diputadas electas para el taller que tendremos mañana y pasado, dedicadas especialmente a todas ustedes para efectos de fortalecerlas, para que en la Cámara las veamos en tribuna defendiendo todos estos temas que nos interesa a todas las que estamos detrás de esta participación de las mujeres. Muy amables a todas. Muchas gracias, Celita. Quiero nada más, por favor, informar a las diputadas que ya está el autobús que nos va a llevar al hotel para el taller el día de mañana y el miércoles, y también a las diputadas del PRD las espera otro autobús. Ustedes, tengo entendido que están invitadas a una cena y que más tarde nos alcanzan por allá. Entonces, por favor, allá afuera nos vemos. Gracias.